Estamos de enhorabuena porque empezamos una nueva serie en el canal que consistirá en hacer un resumen mensual sobre la geopolítica mundial. Vamos, que trataré de resumirte todo lo que tienes que saber para entender qué está pasando en el mundo y para estar al día de todas las novedades que se producen en este campo. Eso sí, muy importante, esta nueva serie está patrocinada por Ceste, que es una empresa española participada por el Estado y diferentes entidades financieras que ayudan a las empresas a vender con seguridad, con información y con apoyo, tanto a su financiación como a la de sus clientes. Ceste ayuda a las empresas españolas a internacionalizarse, proporcionando seguros de crédito, seguros de caución, coberturas frente a riesgos políticos y extraordinarios, factoring y otras muchas soluciones. Pero lo mejor es que tienen un equipo de analistas de riesgo país que elaboran todas las semanas un resumen de las noticias internacionales más importantes y lo publican en abierto para todo el mundo. De hecho, si queréis, podéis seguirles porque es una pasada para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo. Os dejo el link en la descripción y ahora sí, vamos con el resumen geopolítico de marzo de 2024. En el resumen hablaremos de todos los continentes, pero como no podía ser de otra manera, tenemos que empezar hablando del país más extenso del mundo. Y es que Rusia ha sido la gran protagonista del mes por tres motivos muy diferentes. El primero es que Putin ha renovado su mandato por otros 6 años más y permanecerá al frente del Kremlin hasta al menos 2030. Las elecciones, marcadas por la ausencia de una oposición real, no han tenido ninguna emoción y Putin se adjudicó la victoria con más del 87% de los votos. Rusia también ha sido noticia después de que Ucrania iniciase una campaña de bombardeos contra las refinerías de petróleo rusas. Los ataques, realizados en su mayoría por drones, han dañado a al menos 14 de las más de 30 refinerías que tiene Rusia y han puesto en jaque a las exportaciones rusas de productos derivados del petróleo como la gasolina. El dato no es menor, ya que un tercio de los ingresos petrolíferos del Kremlin dependen de estos productos derivados del petróleo. Por cierto, Estados Unidos ya le ha advertido a Ucrania que paren los ataques que pueden subir el precio mundial de algunos productos, pero de momento Ucrania no les ha hecho caso. Y por último, Rusia ha sufrido un gran ataque después de que hombres armados con rifles de asalto entrasen disparando a quemarropa a los asistentes a un concierto en Moscú, causando al menos 137 muertos. Los sospechosos, pertenecientes al Daesh, han sido detenidos y puestos a disposición judicial con claros indicios de tortura. Y no nos vamos muy lejos de Rusia porque durante este mes la cosa se ha puesto muy caliente por Transnistria, que ha pedido ayuda a Moscú para que Rusia proteja la región. Recordemos que Transnistria es un territorio que legalmente pertenece a Moldavia, pero que es independiente de facto desde la caída de la Unión Soviética. El gobierno transnistrio acusa al gobierno moldavo de bloquear importaciones vitales para su región, con el objetivo de desencadenar una crisis económica. Por su parte, la presidenta de Moldavia ha reconocido que el gobierno está avanzando para la reintegración del país. Recordemos que en Transnistria, Rusia tiene desplegados 1.500 hombres, que podrían abrir un nuevo frente en la guerra con Ucrania o causarle más de un dolor de cabeza a Moldavia. Mientras, la guerra de Ucrania nos ha dejado en este mes una disminución de los avances rusos, ya que las tropas del Kremlin se han vuelto a atascar en los pueblos aledaños a Avdiivka. La llegada de munición de artillería a las filas ucranianas ha permitido a los de Zelensky frenar en seco al ejército ruso. Donde los ucranianos han tenido más problemas ha sido a la hora de proteger sus sistemas antiaéreos y sus piezas de artillería occidentales más valiosas, que han sido golpeadas, mientras los drones y misiles ucranianos se están cebando con la flota rusa del Mar Negro, que sigue perdiendo barcos a un ritmo sorprendente. Y de un gran conflicto nos vamos a otro. En Gaza, el gobierno israelí y Hamas no son capaces de llegar a un acuerdo de alto al fuego, a la par que Netanyahu reta desafiante a los Estados Unidos para conseguir su apoyo incondicional. Por su parte, la comunidad internacional ha iniciado un corredor marítimo para suministrar ayuda humanitaria a la franja, en respuesta al bloqueo terrestre impuesto por las autoridades israelíes desde el inicio del conflicto. El famoso barco Open Arms fue el primero en llegar a Gaza. Los que tampoco dan tregua son los hutíes de Yemen, que continúan haciendo ataques con drones y misiles balísticos contra buques mercantes y barcos militares estadounidenses en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Además, los hutíes también han dañado al menos 4 de los 15 cables submarinos que transitan por la zona. Cambiamos de tercio. Este mes ha sido histórico para la OTAN, ya que la Alianza Atlántica cuenta con un nuevo miembro entre sus filas. Hablamos de Suecia, que finalmente ha recibido el visto bueno de Hungría para entrar en la organización. Hungría era reticente a la entrada de Suecia por culpa de las críticas suecas a la calidad democrática húngara. Para conseguir el acuerdo ha sido necesaria la mediación de un grupo de senadores estadounidenses que visitaron Budapest. Además, el acuerdo incluye la compra de 4 cazas JAS-39 Gripen de fabricación sueca. El ingreso de Suecia en la alianza pone fin a más de 200 años de política exterior neutral y de no alineamiento del país.
Y ya que estamos con la OTAN, toca hablar de otro de sus miembros, Portugal. Allí el partido de centro-derecha, Alianza Democrática, ha ganado en las elecciones a los socialistas, aunque la sorpresa la protagonizó la ultraderecha portuguesa después de que el Chega pasase de conseguir el 7% de los votos en las elecciones de 2022 a obtener el 18% en estos comicios. Y de Europa nos vamos a América, concretamente a Estados Unidos. Allí los datos de inflación se han comportado peor de lo deseado, aunque Jerome Powell, presidente de la Fed, ya ha dicho que mucho tienen que cambiar las cosas a peor para que en este 2024 no veamos las primeras bajadas de tipos de interés. Lo que sí ha quedado claro son los contendientes para las elecciones de 2024. Y vamos a tener revancha, ya que Donald Trump será el encargado republicano de medirse contra el ahora presidente demócrata Joe Biden. Un poco más al sur tenemos que hacer una parada obligada en Haití. Allí el gobierno declaró el estado de emergencia el pasado 3 de marzo tras una explosión de violencia que incluyó ataques armados al Palacio Nacional y al Ministerio del Interior, así como la fuga de más de 3.000 presos de las 2 prisiones más grandes del país. La crisis de seguridad creada por las pandillas hizo que el presidente haitiano, Ariel Henry, se viese obligado a anunciar su dimisión. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, líder de la coalición de pandillas más poderosa del país, ha exigido a la comunidad internacional que no se entrometa en el proceso político de Haití, asegurando que serían las mismas pandillas, junto con el pueblo, las que tomarían el rumbo del país. De momento se ha nombrado un consejo transitorio que dará paso a unas elecciones presidenciales en el país. Como curiosidad, decir que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ofreció para poner orden en Haití, si el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución que así lo indicase, si Haití daba su consentimiento y si le daban el dinero necesario. Y hablando de Bukele, en El Salvador ha habido elecciones municipales y legislativas, en las que el partido de Bukele y sus aliados arrasaron y controlarán 43 de los 44 municipios en disputa. Ahora nos detenemos brevemente en Venezuela, ya que allí la Asamblea Nacional aprobó una ley para anexar el Esequibo, creando oficialmente el nuevo estado de la Guayana Esequiba. No obstante, no hay que olvidar que a ojos de la comunidad internacional, el Esequibo pertenece a Guyana, y de hecho, esta lo controla, siendo 2/3 de su territorio. Esta controvertida medida puede ser una manera de que Maduro consiga más apoyo de cara a las elecciones y pueda eliminar opositores, ya que la ley establece que los candidatos que hayan apoyado la postura de Guyana pueden ser inhabilitados para competir en los comicios. Toca cruzar el Atlántico para irnos a África, donde se han producido varias noticias de interés. Para empezar nos vamos a Níger, donde la junta golpista que gobierna el país desde julio de 2023 ha suspendido el acuerdo militar que permitía a las tropas estadounidenses operar en el país para hacer frente a los grupos yihadistas de la zona. Su lugar es muy posible que lo ocupe Rusia y su nuevo Africa Corps, que incluye a elementos del grupo Wagner. Mientras, en Sudán, la guerra civil entre el gobierno y las RSF continúa cebándose con la economía del país, cuyo PIB ha caído un 40%. Aunque la explotación y exportación de oro, principal fuente de financiación para ambos bandos, continúa de forma regular, otros sectores como el petrolífero o la agricultura están de capa caída. Y a todo ello hay que sumarle una inflación disparada. Aunque es imposible obtener datos fiables, se estima que en 2023 habría llegado al 250%. Todo ello contribuye a la crisis humanitaria que viven los sudaneses, lo que llevará a muchos de ellos a huir del país. En 2024 se espera que el número de refugiados sudaneses se duplique y alcance los 3 millones. Como curiosidad, decir que el gobierno sudanés está siendo apoyado por fuerzas especiales ucranianas que combaten a las RSF cercanas a Rusia. Y ya solo nos queda irnos al lejano oriente, a las habituales intimidaciones norcoreanas disparando varios misiles balísticos de corto alcance el pasado 18 de marzo, tenemos que sumar el acoso de los guardias costeros chinos a los pescadores filipinos en las zonas marítimas que ambos países se disputan. Donde también hay beef es entre Vietnam y Camboya, ya que estos últimos planean la construcción de un canal con dinero chino que conecte directamente Phnom Penh con los puertos camboyanos del Golfo de Tailandia. Y claro, esto sería un buen dardo a la influencia regional vietnamita, que ahora controla el tránsito de mercancías a través del delta del Mekong. Mientras, en Japón, han dado un paso histórico al acabar con los tipos de interés negativos, aumentando los costes de endeudamiento por primera vez desde 2007. El motivo de esta subida es controlar la inflación después de que la economía japonesa se enfrentase a décadas de deflación. Lo mismo ha hecho el Banco de Turquía, con la diferencia de que allí llevan 9 subidas de tipos desde junio de 2023, y con el pequeño detalle de que en Turquía la inflación es aún del 60%, mientras que la de Japón está en un 2,8%. Por su parte, China parece que despierta. La producción industrial creció un 7% interanual en enero y febrero, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística.
Esta es la tasa de crecimiento más rápida en casi 2 años, y notablemente por encima del 5% previsto. El gobierno de China espera alcanzar en 2024 una expansión del Producto Interior Bruto de alrededor del 5%, según ha anunciado el primer ministro del país, Li Qiang. La tarea pendiente del gigante asiático son las emisiones de CO2 vinculadas al sector de la energía, las cuales aumentaron un 1,1% en 2023. Aunque eso sí, China es con mucha diferencia el país que más energías renovables está instalando del mundo. No obstante, quien se lleva la palma es India, que continúa liderando el crecimiento de los países emergentes, y podría incluso superar la previsión de crecimiento del 6,5%. Aunque no todos están contentos por allí, ya que el país ha sufrido una ola de protestas por parte de sus agricultores. Y esto es todo por hoy. En un mes nuestros amigos de Ceste y yo os volveremos a contar cómo han ido las cosas. Por lo demás, recuerda suscribirte al canal si no lo estás y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y hasta la próxima.